No tiene nada. El Papa Francisco dio otro sentido a la Iglesia, no como una fortaleza cerrada. El Papa Francisco dio otro sentido a la Iglesia, no como una fortaleza cerrada contra los peligros de la modernidad, sino como una hostilidad campaña que atiende a todos los necesitados o en busca de un sentido de vida. Este Papa acuñó la frase: una iglesia en salida, en dirección a los demás y no a sí misma, autofinanciándose. Los datos revelan que el cristianismo es hoy una religión del tercer y cuarto mundo. El 25% de los católicos viven en Europa, el 52% en América Latina y los demás en el resto del mundo. Eso significa que, terminando el ciclo occidental, el cristianismo vivirá en su etapa planetaria una presencia más. Barth distingue entre entendemos por comunidad cristiana lo que se designa de otro modo como iglesia y por comunidad civil lo que de otro modo se designa como Estado. También distingue entre la iglesia y el reino cuando dice: la iglesia tiene que seguir siendo iglesia, tiene que conformarse con su existencia como círculo interior del reino de Cristo. Pero aunque la iglesia debe seguir siendo iglesia, no hay que considerar a la comunidad cristiana como apolítica, sino como política. Con seguridad, una cosa queda excluida: la decisión a favor de la indiferencia, de un cristianismo apolítico. La Iglesia en ningún caso puede tomar una actitud indiferente, neutral, frente a la aparición de una disposición que está en una relación tan clara como su propia misión. Que la Iglesia no puede ser una entidad apolítica implica entonces que debe elaborar una teoría política propia y aún crear un partido político. En este sentido, Barth es categórico en su rechazo a tal posibilidad. Dice: la comunidad cristiana, al hacerse juntamente responsable de la comunidad civil, no tiene que defender frente a las diversas formas y realidades políticas ninguna teoría necesariamente específica de ella. No está en condiciones de sentar una teoría cristiana del Estado justo. Entonces, ni la Iglesia ni el Estado son el reino de Dios. La Iglesia, dice Barth, es la que hace recordar al reino de Dios. Pero esto no significa que exija al Estado que se convierta poco a poco en el reino de Dios. El reino de Dios es la soberanía universal de Jesucristo, salida de lo oculto, manifestada para honra de Dios Padre. La comunidad cristiana tampoco es el reino de Dios, pero lo conoce, espera en Él y cree en Él. Finalmente, más allá de las mediaciones políticas, la Iglesia debe comprometerse en su lucha por la justicia social. Esta dimensión, que como hemos visto está casi ausente en su comentario de Romanos, adquiere en el texto que analizamos una notoria relevancia. Dice Barth: en la comunidad cristiana existe como tal en el terreno político y por tanto tiene necesariamente que aplicar y luchar por la justicia social. A la hora de elegir entre las diversas posibilidades sociales, liberalismo social, asociacionismo, sindicalismo, economía libre de mercado, moderacionismo o un marxismo radical, se decidirá por la que en cada caso, después de apartar en todos los otros puntos de vista, le ofrezca en la medida máxima de justicia social. Esto implica a lo menos tres cosas. En primer lugar, que las mediaciones sociopolíticas son indispensables. Segundo, que ninguna de esas mediaciones es representativa del reino de Dios. Y tercero, que la Iglesia debe discernir en cada caso cuáles de esas mediaciones es la que garantiza la materialización de la justicia social. Y para ello estamos el día de hoy. Berna, ¿cómo estás? ¿Qué piensas? Un gustazo. Bien, bueno, en este sentido, conforme a lo que está diciendo nuestro amigo, hermano en fe, para mí, Carlos, vamos nosotros a abordar el tema de qué es el cristianismo desde sus orígenes, como lo ha estado estableciendo Carlos. Ya con base a estos orígenes, el pensamiento que se tiene transcurriendo desde el siglo I, y con los antecedentes del siglo I, hasta nuestra contemporaneidad, y cómo se ve en esta contemporaneidad del siglo XXI, ya pasando prácticamente 2 décadas. Estamos a un año del 2020, ¿no? Y a unos meses en sí, para este momento de la grabación. Y creo que esto vale la pena que estemos nosotros comentando,
porque hemos tenido en las cuestiones de lectura política, y creo que Netflix tiene un día o 2 días, una semana máximo, que ha sacado un video que habla de un movimiento de mafia evangélica. Somos evangélicos aquí, Carlos y yo, pero sí vemos una especie de mafia evangélica que ha tenido una lectura política que dice, solo Jesús, pero en ese reduccionismo de solo Jesús, realmente pues sus frutos dicen, esto Jesús no lo dijo, valga, no es un solo Jesús. Este reduccionismo es demasiado complejo, y el cristianismo tiene un origen complejo, se desarrolla de manera compleja, de manera diversa, múltiple, de tal forma que no podemos y no debemos, porque eso provoca sectas, y eso es el problema con The Family, que está en Netflix, de este tipo de mafia evangélica que trata de proponer ser evangélico, pero solamente con una sola perspectiva, aplastando la pluralidad de otra forma de cristianismos evangélicos de voces diferentes, divergentes incluso. No sé, Carlos, tú que eres más de política. Creo que para entenderse el cristianismo se tienen que entender también las relaciones de poder, amigo. Creo que se tiene que entender las relaciones de poder, se tiene que entender cómo está en un dinamismo constante tu propia sociedad, porque los factores sociales y aquellos factores políticos, económicos, incluso antropológicos, vienen a permear en el cristianismo y va siendo un modelador para el propio cristianismo. Entonces el cristianismo no se puede entender como de una sola forma. O sea, no se puede, exacto, y entonces ya no hablamos de cristianismo, sino de cristianismos, pero para ello nos tenemos que remontar a sus inicios. Sí, por cierto, hablando de relaciones de poder y todo aquello, hay un psicólogo que de hecho, para que alguien diga, oye, ¿un físico qué tiene que decir al respecto? Bueno, hay un trabajo de un compañero, lo tengo en un video de YouTube que está en Filósofo Amateur, que él habla de cómo se puede leer a la sociedad con base a estas relaciones de poder, que un psicólogo lo desarrolla en cuanto a ecuaciones, y viendo cómo se desarrolla en cuanto al tiempo, este tipo de situaciones para 500 agentes que se desarrollan inicialmente de 2 agentes, que tiene que ver para este psicólogo, oye, ¿y cómo se da la relación de poder en un matrimonio? Hay de competencia y de cooperación. Con base a ello te desarrolla tu propia ecuación, pero ya con esto desarrollando para 500 agentes, puedes ver cómo puedes tú estructurar tu propia forma de sociedad. Lo ideal sería que fuera simplemente cooperativo, o bien con poca competitividad, porque si fuera netamente competitivo, incluso sí tienes en varias organizaciones una forma de estructuras de poder, o vamos a llamarle como clases sociales, sí, claro, que se va a desarrollar, aún si es netamente competitivo, o bien si es netamente como cooperativo. Sí, hay estas 2 sociedades que propone incluso Richard Dawkins, ¿no? Sí, pero nota, ya está trabajando, te lo digo, un compañero del Politécnico, de la psicología, te desarrolló, está en Python programado, cómo se ve la evolución de esta sociedad, cómo se da esta sociedad y cuántas clases sociales puedes tener al respecto. O sea, ya es un modelo netamente hecho. Estudiado ya con computación. Con probabilidad. Ajá, correcto. Sí. Y ver qué nos reproduce. Esto lo desarrolla él y dice, mira, esto es lo que nos reproduce. No, se reprodujo toda una discusión al respecto, eso creo que está fuera de cámara, eso no lo alcancé a grabar, en el seminario en un seminario de departamental de física para mí como estudiante de maestría de investigación para el caso del doctorado en ciencias físico-matemáticas, y lo discutimos. O sea, algunos hasta dijeron, oye, esto parece que estás hablando de clases sociales, socioeconómicas. Sí. Aquí él sí dijo, espérate, yo no necesariamente lo estoy desarrollando allí, pero sí social, son clases sociales, netamente sociales, no socioeconómicos, sino sociales. Ahora bien, esto es en lo que se desarrolla, y aquí, por ejemplo, para mí como anarquista cristiano, aquí sí podría decir que con base al trabajo de Jacques Ellul, por si acaso lo pongo aquí en cámara para la grabación, obviamente para este audio, pues nada más menciona el libro de Jacques Ellul, de Editorial Hus, de Anarquía y Cristianismo, es parte de lo que está proponiendo Jacques Ellul. Pero bueno, esto lo vamos a ver un poquito adelante,
Y ya comienzo con la historia del cristianismo, ya hablando de sus antecedentes judíos. Sus antecedentes judíos. Para el judaísmo, esto lo desarrolla también, ahorita no lo traje, pero está en el libro de Antigüedades Judías, de Flavio Josefo, se puede ver de editorial CLIE. Sí, aquí no traje el libro, porque de por sí, si alguien ve ni la cámara se ve, y de hecho no quise que se viera todo en cámara, porque tú también tienes tus aparatos en cámaras, o sea, aquí nos vemos nada más nosotros dos para la grabación, pero para la gente que nos está escuchando en transmisión en vivo, tipo podcast, pues trajimos un buen de literatura, no se crean que es tan fácil, está... Sí, porque ahorita si alguien nos está escuchando, de verdad váyase por una botanita, porque el tema es complejo y lo vamos a desarrollar en fácil 1 hora. Sí, eso buscando, obviamente como es complejo, van a decir, oye, te faltó hablar de esto, te faltó hablar de lo otro, claro. Pero estamos tratando de reducir lo que tal vez en un foro, en una universidad pública o bien en un seminario, te llevaría yo creo que 5 días, y es una investigación que no acaba. Entonces estamos tratando como de decir, vamos a darles una embarrada para que sepan qué tan complejo y tan diverso es esto, y también tan rico. Sí, porque de repente nos falta el fundamentalista conservador que dice el cristianismo solo es esto y tienes que tener ciertas doctrinas porque si no, no eres cristiano. No, perdón, pero no. O sea, tal vez, por eso en la plática anterior sobre de la teología, yo como que quise decir, bueno, existen no negociables. Eso existe en toda teología, sí, desde que inicia el cristianismo, por ejemplo. En todas las religiones existen sus no negociables. Sus no negociables. Para el caso del cristianismo, su no negociable comienza desde Hechos 2, que es cuando Pedro dice, este hombre que crucificaron, o sea Jesús, este rabino que crucificaron, Dios lo levantó de entre los muertos. Este es el no negociable inicial del cristianismo, la resurrección física de Jesús. Por eso de repente cuando estuvimos hablando aquí, Carlos y yo como que me vieron como que muy rígido en cuanto a ello, pero es porque es la rigidez con la que empieza el cristianismo, que viene del judaísmo. El judaísmo empieza de una manera plural, pero también con ciertos sectores que tienen sus no negociables. Parte de esa pluralidad, Josefo lo agrupa en fariseos, saduceos, esenios. Déjame ver. Este hombre, estos que matan gente, sicarios. Celotes, gracias. Su subdivisión son los sicarios. De hecho, los que dicen, sicario. Bueno, la palabra sicario proviene de allí. De allí. Si alguien dice, ¿esto de dónde lo sacas? No, como dije, Josefo y también, por ejemplo, Mario Sabá lo estudia y habla al respecto, que de ahí viene la palabra. Tácito también lo va clasificando, aunque de un aspecto más político. Pero sí, más romano, de hecho sí. Más romano. Aquí sería más de política romana, de política claro. Del invasor. Sí. Si yo me voy a Walter Benjamin, es como el relato, pero por parte de los vencedores. Sí. Aquí si yo quiero ver el relato por parte de los vencidos, sería lo que está diciendo Josefo. Oye, hay 5, y eso entre comillas, vencidos, porque aún así Josefo tuvo, por eso Flavio, tuvo que adaptarse a los vencidos, ¿no? Pero por ejemplo, por parte de los vencidos, tenemos los escritos del Mar Muerto, que tienen que ver, se cree, de la parte de la comunidad de los esenios, en cuanto por ejemplo que ellos tienen, hablando de comunidad, su primer libro, bueno, su primera redacción, que lo vemos en los textos de Qumran, introducción y edición de Florentino García Martínez. Déjenme ver la editorial. Aquí dice colección, estructuras y procesos, serie religión. Aquí para Ani, bueno, aquí está su dedicatoria, y en su primer texto, que no es el prólogo, está hablando del primer libro que se encontró, el 1Q1, me parece, 1Q1, 1QS, de hecho se llama columna 1, de reglas de la comunidad. Aquí, por ejemplo, hablan, aquí diciendo que tiene el entendimiento judío, es un entendimiento netamente místico, porque dentro de este tipo de libros habla acerca de durante el dominio de Belial. Para ellos, Belial es los invasores de la comunidad, los vencedores para nosotros en nuestra lectura contemporánea, sí. Con base a la adecuación de textos de la filosofía de la historia, ¿no? De Walter Benjamin. Estos son los vencedores, ¿no? Estos vencedores es Belial para
para lo que vivían en ese momento la comunidad de los esenios, ¿no? La comunidad de los esenios en Qumran. Para ellos son Belial. Es netamente, por ejemplo, como yo lo había dicho, de esta parte, de la parte de la lectura extra de Génesis, que me parece, déjenme ver rápidamente, no, este es el libro de Enoch, perdón, es que también estoy mirando, ¿de dónde estoy mirando? Ahora también, aparte de esto de la comunidad de Qumran, tengo que explicarlo. Nosotros todavía no tenemos totalmente traducido todos los textos que encontramos de los libros del Mar Muerto. Sí, claro. Esto es algo que está... De hecho, el mismo Mark Herman, ¿no? Dice todas las diferencias entre los evangelios, y incluso esto y es más moderno, en el sentido, en la estructura bíblica. Pero vete más atrás y encuentras incluso más diferencias entre los libros. Sí, más diferencias, pero el caso del cristiano, bueno, eso sería ahorita que estamos hablando del cristianismo, porque estamos hablando del judaísmo del siglo I. Sí, es que para entender el cristianismo se tiene que entender las bases del judaísmo, porque sobre las bases del judaísmo se desprende el cristianismo. como lo dijo Tácito, una secta, la cual eran los nacidos ayer, que vienen a ser los cristianos. Sí, o los nazarenos, según se entienden ellos mismos. Pero esto es adelantarse a hechos. Ahorita vamos a ver cómo hay una diversidad en el interior del judaísmo. El judaísmo no nace único. Sí, porque para entenderse el cristianismo se tienen que entender estas pequeñas sectas que de alguna forma le empiezan a dar forma al cristianismo. El cristianismo en ese sentido no nace tampoco tan único. Y entendiéndose esto, entendiéndose las diferentes formas del judaísmo, se pueden entender cómo los diferentes autores de la misma Biblia empiezan a dar ciertas pautas hacia esa percepción histórica sobre Cristo mismo, que posteriormente pues ya lo veremos en cuanto a los padres apostólicos y apologistas griegos del siglo II. Esto sí, claro. Y que en un estudio más científico pues se llama historiografía, ¿no? Porque la historiografía es necesaria para comprenderse cómo se veía a Cristo y cómo se veían aquellas sectas, porque aquellas sectas eran las que de alguna forma le dieron la identidad al cristianismo. En ese sentido, incluso adelantando un poco, Mario Sabán, como historiador del cristianismo, habla en uno de sus videos de que él dice que basado en Flavio Josefo, pero yo creo que este tipo de movimientos originalmente no se veían tanto como que aquí está el Mesías, aquí no está el Mesías. Él dice que por lo menos hasta ahorita no recuerdo su nombre de este rabino importante, fue el que canoniza Cantares para la lectura de los judíos, que nombra a Bar Kokhba como Mesías. Hasta Bar Kokhba y el siglo I después de Cristo tenemos 37 aspirantes a Mesías. En particular para el cristianismo, Jesús es el aspirante a Mesías, y para la interpretación de Piñero, un Mesías derrotado. Sí, claro, porque ¿cómo era posible que un Cristo estuviera muerto? De hecho, la misma interpretación le da incluso el mismo Tácito en su discurso contra los cristianos. Correcto. Y todavía no citamos a Celso. El Celso también tiene un escrito. Sí, también Celso tiene, que también lo citaste en el video pasado. No, de hecho no era Tácito, es Celso. En su discurso verdadero contra los cristianos, sí es Celso, que dice cómo es posible que, bueno, para nosotros como griegos, todos los dioses pues viven, ¿no? Y ninguno puede morir. Como ustedes cristianos vienen y me dicen que un nazareno, un judío acaba de morir. Eso es una estupidez. Un Mesías muerto, ¿no? Exacto. Por eso es que es importante para el cristianismo, cuando surge, hablar de que su Mesías sí está muerto, pero resucitó. Y la resurrección física se vuelve el primer no negociable del cristianismo. Es su elemento central, la resurrección física de Jesús. Pese a que que diga, oye, es que ser cristiano... Yo haría una nota. Es un no negociable, pero sin relevancia. Para nosotros en la actualidad. Exacto. Para una relevancia posmodernidad. Pero para el cristianismo... Para el cristianismo en su origen es... No negociable y permiso, pero está allí. Exacto. Sí, porque si no, tiene sentido la burla de... Sí, claro, de hecho el mismo Pablo dice, ¿no? Y si no resucitan, pues van en nuestra fe. O sea, en ese momento... Porque él fue perseguidor. En ese momento sí es relevante y es un no negociable. En nuestra actualidad, no sé si realmente importa mucho, porque se construye ya un relato después de la caída de los relatos. El problema es la caída de los relatos, como tú lo has dicho, pero por ejemplo, para la caída de los relatos de Yotar,
híjole, alguien va a decir, oye, te está haciendo hasta ahorita, o sea, bueno, es un paréntesis. Es que estamos haciendo dialéctico, ¿no? Ajá, sí, y es un paréntesis extenso que por tratar de darnos una estructura, porque en esta dialéctica, y la dialéctica es de la complejidad, y no acabaríamos. Entonces, Sí, no. sí. Y digamos que este es nuestro último paréntesis dialéctico, a ver si podemos, porque no siempre lo vamos a poder. Esperemos irnos Ajá. un poquito más Sí. conforme a la historia. Sí, Lyotard critica a la ciencia. Sí. Y, ajá, aquí por eso es un poquito importante hablar del libro del fin de la ciencia, porque aquí yo tengo que hablar como científico y decir, espérate, tú creo que estás malinterpretando lo que es la ciencia en como relato cosmogónico, y yo creo que hasta los teólogos tendrán que decir, oye, nuestros relatos también están siendo malinterpretados. Voy a decir en este sentido, tal vez están siendo malinterpretados, pero Lyotard está hablando conforme al hombre de a pie. Para el hombre de a pie es como que la ciencia viene a matar a la forma de Dios, ¿no? Sí. Viene como Nietzsche, ¿no? Como que hemos matado a Dios, ¿no? Viene a matar a Dios. Pero lo que ocurre después de él, y esto lo dice, ahorita no recuerdo, que es Historia del Hombre Contemporáneo, viene en el Fondo de Cultura Económica, para quien quiera saber de esta bibliografía, también se habla de que la modernidad, la famosa razón que nos iba a mandar a ser mejores hombres superiores, si alguien quiere ir, en el caso mexicano, en el caso no mexicano puede ver literatura después de la Segunda Guerra Mundial, que se hace la crítica, los alemanes son los más aguerridos en tratar de elevar a la razón, hasta tal punto en que dicen, la razón nos llevó a matar peor que los animales, Sí. porque con 3 seres humanos ya matas a 2000 personas, y eso es peor que un animal. Y esa racionalidad se puede ver reflejada incluso en la teología liberal, ¿no? Ok, y en ese sentido, Lyotard viene a decir, la muerte de los grandes relatos, también la ciencia muere a partir de ahí. Sí, claro. Ajá. Sí, porque al tener sus propios límites la ciencia, entonces ya no es tan... ya se da lugar a que vuelvan a hacer incluso otros relatos, ¿no? Sí, y es una crítica a la racionalidad de la ilustración, Sí. porque la ilustración dice, con que tengamos a la diosa razón, no repetiremos los errores que se cometió con anterioridad. Y surgen obras en la historia Hitler, como de Gasset y Ortega que dicen ni racionalismo ni vitalismo. Y, que es parte de la posmodernidad. Y esto sí es posmoderno. Sí. De hecho, así nace la posmodernidad. Con la crítica que estamos haciendo a la muerte de los grandes relatos es bienvenido a la posmodernidad. Aquí es donde vienen los asegúnes que decimos los científicos, espérate, es que el problema real es que la ciencia no se dedica a fines humanos, no muere en sí el relato científico, más bien lo que muere es la interpretación que hicimos de la ciencia en creer que con ser científico hemos de ser superiores. Aquí también la crítica va a surgir en el interior del cristianismo en que, oye, pero, y de hecho es lo que podríamos decir en cuanto a lo que dicen los de la secta de la Family, ¿no? En solo Jesús. Sí. O sea, con tener solamente la doctrina de Jesús, con eso ya es suficiente. Espérate, ese solo es un reduccionismo. Sí, claro. Pero sí tiene un sustento histórico en el calvinismo. Y incluso en el luteranismo, con sus 5 solas. Okay, que tiene su propia crítica, ¿no? También. Pero vámonos un poquito más atrás. Porque sí, ya nos fuimos la modernidad. Gran. Y para los que nos escuchan van a decir estos tipos cómo llegaron hasta hasta acá. Para que se entienda por qué tuvimos que hacer este paréntesis dialéctico que he llegado también a cortar y lamentablemente no me acorto, estas cosas no nos podemos acortar. Ya vas a regresarnos un poquito. Sí, rápido me regreso y estaba hablando de la pluralidad del judaísmo, que por ejemplo, para nosotros ahorita tenemos un Bereshit, ¿no? Pensamos, es el libro único que habla al respecto. Pero en este sentido, por ejemplo, para la comunidad de Qumran, pensamos hipotéticamente que es de los esenios, nota, hipotéticamente, o sea, realmente la comunidad de Qumran surge de una manera en que decimos, ¿y esto de dónde viene? Bueno, creemos que son por los esenios, por sus reglas de la comunidad, porque estas reglas de la comunidad parecen ajustar con la lectura de Josefo, Flavio Josefo, de los rollos del Mar Muerto, de sus propias antigüedades de los judíos, en que comienzan a hablar, por ejemplo, acerca de una extensión de Bereshit, en que Abraham levantó los ojos y había un fuego, que es cuando Abraham tiene que sacrificar a Isaac, y esta es una extensión de lo que pasa justamente cuando llega a Moriah, al monte Moriah. Abraham levantó los ojos y había un fuego, colocó la madera y sobre su hijo Isaac
sobre su hijo Isaac, la madera sobre su hijo Isaac y partieron juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre, he aquí el fuego y la madera, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham dijo a Isaac, su hijo, Dios hará ver el cordero para él. Nota, esto está ya en la Biblia, está en Génesis. Aquí viene la extensión para el holocausto. Abraham dijo a Isaac, sí, ya lo que dije, ¿no? Un cordero para él. Isaac dijo a su padre, átame bien. Los ángeles de santidad, aquí comienza la extensión, de santidad estaban llorando por encima del altar de Dios, viendo a su hijo Isaac, viendo a sus hijos de la tierra. Y los ángeles de la hostilidad observaban a Isaac regocijándose, diciendo, ahora va a morir. Y por todas estas cosas el príncipe de la hostilidad trataba de saber si Abraham se mostraría débil, si se mostraría infiel a Dios. Y Dios llamó a Abraham. Abraham respondió. Abraham respondió, aquí estoy. Y dijo, ahora sé que no amará a su hijo más que a mí, Yahweh. De hecho aquí viene el nombre de Dios, ¿no? Yahweh o Jehová, ¿no? Dios bendijo a Isaac todos los días de su vida. Engendró a Jacob y Jacob engendró, escuchen bien, engendró a Leví en una tercera generación. Es importante esto porque esta comunidad, muchos dicen, oye, es que ¿de dónde viene esta comunidad? Viene de los levitas y viene justamente de la parte de la que critica de los esenios, en que hacen a los saduceos. Los saduceos vienen de una particularidad que son propios de los sacerdotes. Pero alguien dice, pero sí hubo gente que dijo, esto está corrupto. Y los levitas que no eran corruptos dicen, el Espíritu de Dios se fue de Jerusalén y nosotros nos vamos con Dios, y comienzan a construir su propia comunidad. Esto se hace ver propiamente en los rollos del Mar Muerto. Esto se va a poder ver en los videos. Ya leí que es de Jean Duhaime y Thierry Legrand, de los rollos del Mar Muerto. Estos hombres, Jean Duhaime es profesor de interpretación bíblica en la Facultad de Teología y de Ciencias de la Religión de la Universidad de Montreal, colección de la Biblioteca de Qumran. Bueno, es que viene en francés. De la Biblioteca de Qumran. Y Thierry Legrand es profesor agregado de Historia de las Religiones de la Facultad de la Teología Protestante. Si alguien me dice, oye, ¿de qué editorial es esto? Editorial Verbo Divino, católica. Lo siento, pero no es editorial protestante. Yo se los dije alguna vez hace poquito, porque estoy buscando de repente empleo, y entre esas partes como que digo, bueno, tengo ciertos estudios de teología. Fui a Maranatha y le estaba diciendo a uno de los asistentes, de los que me atendió, oye, es que aquí, y recién Maranatha está comenzando a decir, pues necesitamos como que engrosar nuestra biblioteca, y yo tengo que aprender ya Maranatha. A mí se me hace una librería bastante mediocre hasta el momento, porque la mayoría de sus escritos, o sí, de su contenido editorial, deja mucho que decir en cuanto al aspecto teológico. Sí. Creo que incluso Verbo Divino está por encima, incluso CLI está por encima, y también CLI es bastante comercial y no se tira tanto al comercio como Maranatha, ¿no? Sí, aunque en este sentido sí he visto, yo la última vez que visité en Maranatha del centro de Bolívar, sí ya veo libros de editorial Verbo Divino. Obviamente tú dices, pues sí, no meten todos, de hecho me lo dijo él, pues no metemos todos los libros, pero por lo menos dije, ya comienzo a ver ya la pluralidad evangélica, o sea, protestante, que debería ser, como ejemplo, este libro, dentro de los libros que ellos tienen, dentro de su biblioteca, ¿no? Bueno, dentro de su bibliografía. Bueno, por lo menos poco a poco comienzan a meterlo. Eso yo no tengo que aplaudir. Yo también lo he criticado, tengo videos en que yo los critico, y los critico feo, en que sí, no son totalmente abiertos, pero yo ya comienzo a ver que comienzan a engrosar más de su biblioteca. Un libro de mi ex pastor, yo le diría pastor porque para mí de cariño sigue siendo un pastor mío, Carlos Martínez, tiene uno de sus libros como escritor en la jornada. Ahí está uno de sus libros, Orígenes del movimiento protestante en México, uno de ellos que él lo aborda en su biografía, lo tienen allí, y uno dice, yo me quedo, wow, o sea,
están metiendo bibliografía diferente, no totalmente completa, es cierto, tal vez hasta parte del movimiento de The Family, que está en todo el mundo, sí. Están metidos, no lo quiero yo decir, ni lo quiero yo quiero hacer un paréntesis aquí. El movimiento de The Family no es una conspiración, realmente es un hecho, es algo que sí es real, ¿sí? Pero que cualquiera diría, estos güeyes están hablando como de Illuminatis o de... No son de Illuminati es si estuviera actuando debajo del agua, pero sí es una forma de cristianismo sectario un poquito, no quiero decir peligroso, pero... Yo sí lo veo muy peligroso. Y muy corrupto, infiltrado en todas las esferas políticas de todo el mundo. Solo espero que no censuren este video de YouTube, porque haya ahí por ahí gente infiltrada o en Facebook, ¿no? Pero... Espero que sí no nos puedan... No nos censuren en ese sentido. Censurar, porque también hay que hablar de la realidad, es que el cristianismo ha servido como un medio fáctico de poder. De poder, y ha sido así desde que nació. En ese sentido, nosotros hablamos ahorita del cristianismo evangélico un tanto cuanto como que vamos a estudiar muy académicamente, sí, gente que lo vivimos, pero que no queremos entrar y ni, como que decimos fuchi al sentido, bueno, yo por lo menos de mi parte, en cuanto al sentido político, no en un sentido netamente apolítico, tal vez en un sentido más anarquista. No, a lo que quizá te pueda referir es como al sentido institucionalizado, ¿no? Ajá. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque de alguna forma el cristianismo es totalmente político. Porque hay que, bueno, que te late si en otro video hablamos como de la política y de las formas de hacer política. Porque lo que es la política, sí, exacto. Sí. Porque la política mucha gente lo puede entender como aquellos que tienen el poder y aquellos que gobiernan. Sí, y la política no es eso, la política es incluso cómo convivimos en nuestro diario vivir. Y desde ahí el cristianismo nace en un sentido muy político. Sí, y en ese sentido Jacques Ellul dice, pues no, un cristiano no puede ser apolítico. Sí, no. O sea, yo te lo creo. La anarquía no es apolítica. Pero sí, su propia política. Sí, pero es como que fuchi la institución, ¿no? O sea, nosotros y la institución nada que ver. Eso lo ve Jacques Ellul, ¿no? Las jerarquías de poder tampoco entran en el anarquismo, ¿sí? Hasta cierto punto no entra. De hecho, no entra. Porque algunos van a decir, oye, ¿y Efesios 4:11? Efesios 4:11, bueno, si quieren, ya yo creo que ya hablé un poquito de su contexto, judío. Sí, claro. Ya, si quieren, entramos ya directo al cristianismo y desde este momento de, oye, ¿qué onda con Efesios 4:11 y la política? ¿Y qué onda con todo el movimiento político y social del cristianismo? Ajá. ¿Y cómo es que nace? Porque de repente el cristianismo perdió rumbo. De repente. Y es una crítica que le podemos hacer incluso al medioevo con Martín Lutero y el nacimiento de la modernidad. Sí, de hecho Martín Lutero también viene ya pervertido en la mente. Sí, claro. Sí, nota, porque algunos van a decir, pero es que Lutero hizo crítica, sí, pero desde su percepción ya... Muy jerarquizada e institucionalizada. Yo quería decirlo como que ideológico, construido mentalmente sobre cómo debe ser el cristianismo, pero ya pervertido mentalmente. Sí, ya es un cristianismo pervertido mentalmente. ¿Cómo se construye esta perversión? Vamos a verlo primeramente desde donde no está pervertido, desde que nace. Desde cómo nace el cristianismo, ya lo estamos diciendo, el judaísmo, desde el judaísmo. Sí. El judaísmo se divide originalmente en 4 ramas. De estas 4 ramas, Piñero lo observa y también me parece que en el libro de la Merkabah, de Mayo Saban, nace desde un fariseísmo. Jesús es un rabino itinerante. Un rabino, en el movimiento rabínico, creo que me parece que lo estaba abordando en la vez pasada, el movimiento rabínico se ve desde el siglo IV a.C., justamente por la perversión del templo. ¿En cómo vamos a vivir el judaísmo? Pues Emil Schuller dice, bueno, lo redacta. El judío dice, pues vamos a construir comunidades que van a vivir su relación con Dios, pero tratando de obedecer a la Torah, y en ese sentido no nos vamos a poder desligar como los esenios por completo del templo, pero sí vamos a influir. Parte de esa influencia es que sí, parte de ellos fueron parte del Sanedrín, y esa parte del Sanedrín, después de la destrucción del templo, es la que construye la Gemara y el Talmud, ahorita no me acuerdo bien la interpretación de la Gemara, pero con eso construyen una tradición. Y eso lo aborda más en su redacción, lo dije en el video pasado, Schoner,
lo comienza a abordar el judío y trata de construir su propia tradición. En ese construir su propia tradición, construirse a sí mismo como judío, pues resulta que surge la figura de un rabino importante que es Jesús de Nazaret, un rabino itinerante que comienza a viajar y comienza a dar su propia interpretación de la Torah. Sí. Y como de propia interpretación de la Torah, Jesús, por ejemplo, en Mateo 5, lo pueden ver en el Francisco de la Cueva, por si acaso alguien me dice, lo puedo ver en el griego, en el Nestle Aland. Bueno, para esto, Francisco de la Cueva hace su propia interpretación. En el Sermón de las Bienaventuranzas, Jesús, por ejemplo, dice, ustedes han oído, pero yo les digo, esto lo dicen todos los rabinos de su época. Todos los rabinos. Eso es algo muy común, es como de repente un pastor que te diga, la Biblia dice esto, él ya le está dando su propia interpretación. Y esto lo dicen hasta en el Talmud, en la Gemara. Valga, por eso en ocasiones dicen es muy judío. Los judíos dicen, bueno, tenemos la Torah, pero algunos importantes rabinos dicen, bueno, más importante incluso que la Torah es el Talmud. Esto es muy importante y muy judío, cuando a veces nosotros decimos, bueno, está el Antiguo Testamento, pero también esta polarización se quiso corregir en cierto movimiento cristiano, en decir, pero el Nuevo Testamento es más importante que el Antiguo. Ahí la primera comunidad judío-cristiana, ahorita ya me adelanté al siglo II, pero sí, porque quiero yo estar viendo cómo se ve esto por parte del cristianismo, se corrigió en decir, porque ya tenía su entendimiento judío anterior, en decir, no vamos a enfocarnos nada más en el Nuevo Testamento y ya, no, también tenemos un preámbulo. El Antiguo Testamento es importante por ese preámbulo. Por eso es que nos importa entender qué onda con Moisés, porque ese es el que nos da el preámbulo, es el que nos da la revelación. Moisés nos lo da desde que de Éxodo 3, 17 al 18, ahora sí lo corregí, cuando Moisés le dice, ¿y en nombre de quién me estás enviando? ¿En nombre de qué Dios les voy a decir? En nombre de Yahweh, en nombre de... Se traduce desde la Septuaginta, yo soy el que soy. Pero yo soy... Pero no existe el verbo ser, es el nombre del Eterno. Me acuerdo que tú leíste en uno de los... sí, en uno de los... en el Tejilín, creo que en el Salmo 23. Sí, el Salmo 23 no aparece como Jehová. No, aparece el Eterno. El Eterno, o sea, cuando el pastor es el Eterno, en lugar de traducirlo como Jehová, lo traduce, por ejemplo, como el Eterno, de repente Tehilim. De repente sí tiene Jehová, por cierto, si alguien quiere leer. Tehilim, ¿a qué te refieres? Los Salmos. Y la editorial Jerusalén, que es propia de los judíos, Jerusalén de México, traduce Tehilim, los Salmos, y hace como Francisco la Cueva, un interlineal, aquí es un interlineal del Antiguo Testamento, en particular de los Salmos, y comienza a hablar acerca como que para bendición, ¿no? Como que, pues léete los Salmos, ¿no? O sea, casi como que rézate los Salmos, ¿no? Y tendrás bendición. Esa es la apreciación que tiene el judío. Si alguien dice, oye, ¿de dónde vienen los rezos por parte de los católicos? Los católicos ven importante los rezos porque es muy, muy judío. Los judíos también rezan, también repiten libros de rezos. Sí. Los salmos es uno de ellos, y también otro tipo de sus tradiciones en repetir rezos. Eso es muy judío. Para los católicos, en ese sentido, aunque nosotros protestantes les criticamos, es que tú no repites por repetir, y Jesús lo critica. Jesús lo critica en el sentido de repetir por repetir sin entender, sin apropiarte de la experiencia mística, sin entendimiento de lo que tú estás diciendo, sin conocimiento de causa. En eso Jesús lo critica. No critica en repetir por repetir, sino que estás repitiendo como un perico. No repites como que estás entendiendo. No te apropies de la experiencia mística. Y eso hasta puede ser una crítica del pentecostal a casi todas las iglesias evangélicas, porque hay iglesias evangélicas que se ponen a leer y hasta tienen su himnario, pero es como pero te estás apropiando de la experiencia mística. ¿Quieres llegar a más con Dios? Vamos, es como que me porto bien y qué bonito, ¿no? Y ahí vivo mi cristianismo, ¿no? Eso es como parte de lo que Jesús critica desde el siglo I. Ahorita que tocaste el Mateo 5, está la metáfora de Jesús subiendo al monte, ¿no? Que no es única ni exclusiva del cristianismo. Muchas de las religiones tienen a su Mesías, si no bien subiendo a un monte, sí saliéndose de la comunidad, a lo que me refiero ya
Mercía Eliade ya viene a plasmar como el eterno regreso del rey. Ah, ok, tengo una pregunta. Mercía, ¿quién es Mercía Alemán? Mercía Eliade. Es una antropóloga que... Sí, pero ella lo ve de una forma secular y lo está abordando. Aquí tenía la pregunta. Primero, vamos a hacer un ajuste de contexto. Es cierto y es válido hacer ese tipo de análisis secular. Es como cuando yo veo ciertas cuestiones de fenómenos físicos y digo, oye, este fenómeno físico se parece a otro. En sistemas complejos siempre lo tenemos que ver. Y decimos, mira, este fenómeno complejo se parece a este otro. Un fenómeno de la caída y la subida de la bolsa se parece completamente al movimiento de las partículas en un gas, en el gas ideal. Y decimos, mira, se parece. Y es válido hacer eso. Para estudios es muy válido, porque te lleva a ciertas cuestiones. Pero también tenemos que entender que una cosa es verlo así, pero en la economía estamos hablando de seres humanos. En el gas estamos hablando de partículas que se van por todos lados y ni siquiera son conscientes. Para el caso de este ajuste contextual que te estoy refiriendo es que es, primeramente, no voy a negar, es totalmente válido y académicamente válido. Pero en el sentido del ajuste contextual es que hablamos de un contexto judío que hasta es el contexto, diría con base a Walter Benjamin, el contexto de los vencidos. ¿Tú crees que un vencido va a querer ser siquieramente visto igual que otro vencedor o que otra cultura que ni siquiera tiene nada que ver? Como que los judíos, para ese contexto, es como que están muy encerrados culturalmente. Es como que, oye, tú tienes que ver con otro tipo de cultura que es politeísta. No, yo no quiero tener nada que ver con eso, y para mí ni me compares con ellos, y si no, permiso, pero te me vas por fuera, y perdón que le haga así, pero sí, para ellos sería como que te miento la madre. Perdón, pero no me compares así. Yo a lo que me refiero... No, me estoy refiriendo en el ajuste contextual, no estoy diciendo que miento la madre a nadie. No, yo a lo que me refiero es el inicio del cristianismo como tal. Inicia con Cristo. Cristo... Sí, te entiendo, o sea, pero nota. Por ejemplo, aquí sería por medio de los evangelios sinópticos. Tengo un pajarito que está fuera de aquí. Es un colibrí, está fuera de ahí, sentado en un lugar. Sí. Te entiendo, o sea, pero los evangelios sinópticos no necesariamente te dicen que Jesús empieza en el monte de las bienaventuranzas. Marcos me parece que dice que él empieza, Marcos, los sinópticos se cree que tiene la fuente Q, que no sabemos si existió o no. Sí, claro, de hecho Juan empieza ya con un Jesús que ni siquiera sube a la montaña. O sea, de hecho, ese es un apunte que yo quiero hacer. El por qué menciona que Jesús sube a la montaña. Bien, o sea, puede ser o no puede ser cierto realmente. ¿Sabes por qué sí me importa Mateo? Porque esto sí es una equivalencia al Antiguo Testamento. Yo no estoy diciendo que Mateo no importa. Aguanta. Es que si no se nos va el entendimiento cristiano, el paleocristiano. Para el entendimiento paleocristiano, cristiano primitivo, desde donde nace el cristianismo, entendimiento judeocristiano, para que así me entiendas, para el entendimiento judeocristiano, el cristianismo, Jesús es alguien como Moisés. ¿De dónde viene Moisés para dar las tablas de la ley? Sí, exacto, ese es el mismo punto que lo lleva. Ok. Sí, de ahí viene Jesús. Jesús viene a dar la interpretación de la Torá, pero esa interpretación de la Torá, el Mesías es divino, y lo viene a dar como Mesías divino. Viene a explicarnos la ley. A lo largo de todas las culturas, siempre está el rey que se sale de su pueblo. Vemos el caso de Moisés, el caso del mismo Zaratustra, el caso del mismo Cristo. Déjame terminar. Este rey o este Mesías se sale de su pueblo y regresa con un mensaje divino. Ya. Sí, me explico. Sí. O sea, realmente no importa si fue o no fue, pero esas son las bases más o menos del cristianismo. Sí, y en ese sentido dicho, alguien podría decir, ¿y dónde estuvo cuando Jesús sale fuera de su pueblo? Claro, por ejemplo. exacto. ¿Cuándo es? ¿Cuándo sale de su pueblo? No sé. Cuando va al desierto. Y así empieza también Mateo. Mateo, antes de hablar del Sermón de las Bienaventuranzas, dice que Jesús va a ser tentado al desierto. En el mismo sentido con Moisés, ¿en dónde estaba? Ahí sí, de donde estaba, ¿no? Con Moisés. En el desierto. Ajá. Pero siempre es como esta salida del rey. De hecho, es lo que ya viene a mencionar Mercía Eliade en uno de sus escritos, que se llama
Sacro y profano, una cosa así. Bueno, como el programa del canal 11 del Politécnico de México. Ándale, ahorita te digo cómo se llama. Espera, Mercía. El libro, ajá. Bueno, pero en lo que lo buscas es... Sí, lo sagrado y lo profano. Ah, ok. Y- Se parece mucho al... Bueno, pero es primero Barreto. Eliade porque es desde 1957 y escribió esta obra, Ajá. donde menciona cómo todos los mesías tienen que salir de su pueblo. Y cuando regresan con un mensaje divino. Aunque no te abarcó, bueno, aquí con Mesías tenemos que ajustar. Por eso yo estoy diciendo nota judío. Sí, Ya después si quieres nos contextual. enfocamos en el más adelante. Ahorita todavía no Y- nos adelantemos entonces tanto. Y es una también de las críticas que hace incluso Tácito. A ver, Tácito hace... ¿Seguro que es Tácito o de nuevo confundimos con Celso? Con Celso, los confundo mucho a Celso. Ok, ten mucho cuidado con esa confusión. Sí, porque aquí también Celso yo diría, oye, tú eres pagano Sí. y no entiendes el contexto judío de entendimiento, y menos el siglo I, porque ahí en el siglo I yo creo que ni los judíos se entienden entre sí, y menos entre nosotros los cristianos. Ahorita te voy abordando este tipo de pluralidad. Está sonando ahí la alarma de mi vecino, que luego suena cada domingo a veces, o cada fin de semana. Ajá, sí. Entonces, por ejemplo, Jesús llega a decir que Él viene a interpretar la ley. Él viene a interpretar la ley. Pero ahí también está el sermón de las bienaventuranzas. Esto, alguien diría, oye, ¿y eso por qué le salió? Eso le viene muy judío. Pero espérate, antes de eso. Oh, Antes de eso. ajá. ¿Tienes a Cristo o...? Estoy hablando de enfrentando- Jesús. Ajá, por eso. Bueno, el Jesús histórico, si lo quieres ver así. Sí. Tienes a Jesús enfrentando ciertas pruebas. Pero no te estamos. Exacto. Ahora regresamos Hola. a los al desierto. Exacto, lo regresamos tanto, por eso no me quería saltar como ese detalle. Todos los mesías, por decirlo de alguna manera, Te digo, o todos los aspirantes a Mesías. aspirantes a mesías, Pero no, sí tienen ¿estás sus... seguro de que es judío? ¿Cómo? Esto que me estás diciendo son No, aspirantes. eso es en todas las No, religiones. entonces, por eso te digo, no lo desenfoques el contexto, estamos en un contexto judío. Es que, ¿por qué le quieres dar un contexto judío? Porque Sí. es el inicio del cristianismo. Claro, si pero es quieres que- le damos el análisis ya a partir del siglo II, III, y decir, cuando ya vamos a Celso, decir, oye, todo esto y las demás religiones comparten lo de este aspirante a Mesías en particular, porque por parte del judaísmo es solo este aspirante a Mesías. Los demás aspirantes a Mesías no comparten esto. Por eso te lo estoy queriendo enfocar, como que no nos salgamos fuera de contexto. Pero, sí, Sí, ya si quieres como que la crítica de los, como Celso, si es como que, oye, es que los demás mesías, pero oye, los demás mesías en cuanto a qué. pero es que ni siquiera está seguro, o sea, realmente ni siquiera Piñero lo menciona. Sí, Pero no, sí, Piñero sí, es espera. ateo, Piñero lo ha dicho, yo no creo Pero en sí Dios, crees en ¿no? Jesús histórico. ¿Manda? Sí creen en Sí creo en Jesús por histórico, eso. pero Ni creer en siquiera- Jesús histórico te hace decir, oye, pero yo no creo esto que dice este Pero no es libro. válido. No, claro que es válido. Yo lo estoy diciendo conforme al contexto judío de la época, que sí cree. Ahora, tienes que hacer, ahorita, y eso lo aprendí en la UNAM, para que tú puedas analizar un texto, antes tienes que hacer una especie de salto de fe, un principio de caridad. El principio Sí. de caridad es, vamos a abordarlos desde que Desde crees. incluso Créelo, ya después critícalo. pero desde primero créelo. ese salto de fe, o sea, tú ya estás dando ese salto de fe. Hablo del principio de Permíteme caridad. cuestionarlo, espera. Ajá. Porque, ¿cómo estás tan seguro que ese Jesús al que tú te refieres Ajá, fue el mismo que subió? el Jesús histórico. Exacto, que fue el mismo que subió la montaña. Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? De hecho, es posible que sea una invención. Es el punto donde quiero llegar. Es posible que todos esos tipos de metáforas, y Ajá. que son metáforas, que todos esos tipos de metáforas Llamémoslos sean incluso mitos. son A mí me mitos, gustan. exacto, sí, son mitos. Ujú. Ese tipo de mitos se le atribuyen, pero ya posteriormente, cuando ya es una creación del Cristo, pero ya como una figura divina. Ajá, a lo que yo quiero referir. Esta metáfora o mito no necesariamente tiene que ver por contaminación cultural exógena. Digo exógeno, para que me entienda, exógeno, exterior. Una contaminación cultural exterior al judaísmo. Más bien surge del interior del judaísmo. Tiene que ser interior porque, de hecho, Thyssen, por aquí tengo, Thyssen hace y redacta, él como historiador, y lo vimos ahí en la UNAM,
como historiador judío, bueno, Teyssen es de hecho protestante, tiene esto, es la redacción de los evangelios y la política eclesial, un enfoque socio-retórico. Traducción de José Pedro Tosoas Abadía, de Editorial Verbo Divino. Teyssen, por ejemplo, para abordar lo que es el Evangelio de Juan, que uno podría decir, oye, es el más cercano a nuestro entendimiento cultural no judío, él dice, oye, ¿ves estos textos aquí que tiene el Evangelio de Juan? Es netamente judaísmo. Para los 4 evangelios son netamente judíos. No podemos descontextualizar a nada del Nuevo Testamento del judaísmo. Por eso es que te estoy enfocando en decir, es válido por fuera de decir, oye, pero esto se repite en otras formas de historia del universal. Claro que es válido, tan válido es como nosotros como físicos decimos, oye, el comportamiento de la bolsa, económico de la bolsa, se parece al gas ideal, a las partículas del gas ideal, a la interpretación estadística de las partículas en un gas ideal. Es válido ese tipo de analogías, por eso te lo digo, es totalmente válido, pero nota, para la persona de ese contexto judío, va a decirte no y te miento la madre por decirme esto. Sí, claro, porque de alguna Cuidado, forma por es eso. como le atribuyen toda una serie de mitos Ajá. a un personaje en particular. Ajá. Ese personaje ya viene a ser en la historia Jesús, ¿no? Ajá. El Jesús que... Y es un mito judío. Sí, claro. O sea, alguien dice, pero es que... Entonces podemos decir que el y de ahí cristianismo... viene Piñero, ahí Ajá, está la y ahí es donde científica. entra Piñero. Entonces se puede decir que el cristianismo está construido sobre dos esquemas. Uno sobre los mitos judíos. Correcto. Y el otro sobre todas esas sectas judías. Sí, aquí para decir judío, porque alguien va a decir, oye, pero yo no lo veo en el judaísmo. Espérate, te doy bien el enfoque. Mito judeo-cristiano, Sí. porque para los judíos era válido en ocasiones inventarse historias, y por eso es mito, o sea, porque es un invento, inventarse historias sobre cierto personaje con la finalidad de que me dé una lección. Es un mito doctrinal. Son varios los mitos doctrinales para el judaísmo del siglo IV al siglo I después de Cristo. Tan válido es que lo vimos en los textos del Mar Muerto. En el texto del Mar Muerto, cuando Abraham realmente, para quien, o sea, no lo vemos redactado en Génesis, lo que sí vemos en los textos del Mar Muerto. Sí. ¿Cuándo rayos se agregó? Eso no se agrega. Es algo que podría decir, oye, es como un mito. Sí, pero el mito me quiere enseñar algo. El mito, por